Uno de los mayores anhelos de Dios es salvar a todos los seres humanos. Para eso, ha hecho un hermoso plan de salvación, donde tú y yo tenemos una parte muy importante. Así que, apreciado hermano, apreciado amigo, bienvenido al estudio de la lección de Escuela Sabática de esta semana. Compártelo, es el título de la lección de Escuela Sabática de toda esta semana. Y es que cuando nosotros hablamos del plan de salvación, debemos tener en cuenta que Dios quiere que nosotros seamos partícipes en ese plan de una manera muy especial. Y es que nosotros podamos compartir las buenas nuevas de salvación con todas las personas que nos rodean. Vamos al texto bíblico clave de esta semana que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 50, versículo 4. Dice de la siguiente manera: Dios, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras de aliento al cansado. Mañana tras mañana me despierta el oído para que oiga como los sabios. Este es uno de los textos que nos dice a nosotros que Dios nos da el poder, la capacidad, el don de hablarle a las personas que están a nuestro alrededor. Qué importante es que nosotros podamos entender la importancia que tenemos en este maravilloso plan de la salvación como portadores del mensaje más valioso del universo. Ahora, la lección de Escuela Sabática de esta semana nos habla que no solamente nosotros compartimos el Evangelio con nuestras palabras, sino que también lo hacemos con nuestras actitudes, con la manera como nosotros nos relacionamos con todas las personas que están a nuestro alrededor, el rostro que usamos al saludar, la manera como sonreímos, la manera como saludamos, cómo nosotros respondemos a las ofensas, es también una manera de predicar. La lección de Escuela Sabática de esta semana nos va a brindar herramientas maravillosas para esta misión que tenemos. Vamos a estudiarla. Por testimonio es el título de la lección de Escuela Sabática para el día domingo. Y aquí es donde nosotros vamos a recordar una de las mejores palabras que los discípulos pudieron escuchar de Jesús. Se titula La Gran Comisión y estoy seguro que todos la conocemos o la hemos leído en algún momento. Sin embargo, la lección quiere hacer énfasis en el todo, todas, todo, todo. Así que vamos a Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, donde dice de la siguiente manera: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nosotros conocemos en nuestra teología cristiana adventista este texto de la Biblia como la Gran Comisión, lo que el Señor envió a los discípulos y por ende a nosotros. Ir a todas las naciones, predicar todo el Evangelio completo, hacer discípulos, bautizándolos, y nosotros tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros todos los días. Ahora, Dios nos ha enviado a nosotros a realizar esta misión en la ciudad donde estemos, en Chicago, Nueva York, Colombia, Bogotá, donde quiera que estés, Dios tiene una misión para ti, para compartir el Evangelio. Hoy en día la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene la misión de hacer discípulos que generen otros discípulos para poder predicar el mensaje de los tres ángeles que es tan necesario en estos días en los cuales nosotros vivimos. Todo aquel que ha recibido una nueva vida en Cristo ha nacido en el reino de los cielos como un misionero. Todos somos llamados a dar testimonio, a compartir las buenas nuevas de salvación. Muchas veces nuestros hermanos que llevan mucho tiempo en la iglesia no lo hacen por temor, o piensan que solamente predicar el Evangelio es a través de un púlpito o en un lugar público, pero predicar el Evangelio va mucho más allá de eso,
Puede ser a través de una amistad, puede ser a través de un servicio, puede ser a través de textos, puede ser a través de videos. Hay muchas maneras de compartir el Evangelio. Así que esta semana nosotros vamos a estar estudiando claramente estas herramientas que Dios nos ha permitido tener en estos tiempos. Pero la lección de este día hablaba de cómo el poder del Espíritu Santo es necesario para la predicación del Evangelio. Vamos a dos textos bíblicos que la lección de escuela sabática resalta ese día. Vamos a Hechos, capítulo 1, versículo 8, y luego Hechos, capítulo 4, 13, donde dice de la siguiente manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Aquí la palabra del Señor es muy clara para mostrarnos a nosotros que el que genera en nosotros ese dunamis, ese poder, es el Espíritu Santo con un propósito, y es llevarnos a dar testimonio a otras personas de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver ese ejemplo de manera clara en la vida de los discípulos. Vamos a Hechos, capítulo 4, versículo 13, donde dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Esta palabra denuedo tenemos que entender que significa valentía, fuerza, capacidad de predicar y de hablar en público sin atemorizarse. Cuando las personas se dieron cuenta que estos discípulos, que eran sencillos, común y corrientes, sin estudio, se preguntaron: ¿cómo tienen este poder? ¿Cómo tienen esta convicción? ¿Cómo hablan con esta lógica tan maravillosa? Pues todos reconocieron que habían pasado tiempo con Jesús y que el Espíritu Santo estaba sobre ello. De la misma manera, en estos días, Dios nos da a nosotros esa capacidad para compartir el Evangelio. Y la lección de este día termina diciendo que por favor nosotros le pidamos a Dios que nos dé la capacidad y la sabiduría para compartir el Evangelio. Y si hay una oración que Dios responde de manera eficiente y de manera positiva, es cuando tú le dices a Él: Señor, dame una persona para compartir el Evangelio. Ten la plena seguridad que en pocos días Dios va a poner una persona en tu camino para que puedas compartir el Evangelio de salvación. Así que no tengas temor, hazlo en este momento. Sin fuerza, pero con poder, es el título de la lección para el día lunes. Y aquí es donde nosotros vamos a hablar de algo que necesitamos para predicar el Evangelio, y es la motivación. Cuando nosotros vemos el caso de Jesús, ¿qué era lo que hacía que Jesús se levantara todos los días temprano? Que Jesús no perdiera el tiempo, que Jesús como que siempre estuviese de una manera positiva predicando el Evangelio sin cansarse. Pues la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 36, dice de la siguiente manera: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esa compasión es la que hizo que Jesús todos los días se levantara con el mismo deseo de predicar y de cumplir la misión que Dios le había otorgado. De la misma manera, nosotros todos los días que nos levantamos, cada semana, debemos buscar una motivación para hacer la voluntad de Dios. Y la mayor motivación que nosotros podemos recibir se llama el amor de Dios. Y ese amor es el que nos lleva a nosotros a predicar el Evangelio de la mejor manera. Vamos a la primera carta a los Corintios, el capítulo 5, versículo 14, para que lo veamos. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Este texto es muy usado en nuestras iglesias adventistas para nosotros motivar a las demás personas, impulsar a las demás personas a predicar, a servir, a ayudar, no por intereses propios, sino por el amor que Dios ha puesto en nosotros. Así que, apreciado hermano y apreciado amigo, nosotros debemos llenarnos de ese amor que viene de Dios
para luego irradiarlo a las demás personas. Ese amor es el que nos invita a nosotros a sentir y asumir la responsabilidad de conducir almas a Jesús. Y nosotros podemos decir lo mismo que dijo Jeremías en el capítulo 20, versículo 9. No me acordaré más de él ni hablaré más de su nombre. Eso era lo que pensaba en un momento, pero mira la respuesta. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. El mismo Jeremías dice, como que en un momento ya dije, no más, hasta aquí. No voy a hablar más de Jehová a este pueblo que no quiere escuchar. Pero no, había un fuego en él, algo que no podía parar. Y apreciado hermano y apreciado amigo, nosotros debemos pedirle al Señor que nos ayude a tener ese anhelo, ese deseo de compartir con las demás personas. Aquí en nuestra iglesia nosotros tenemos varios hermanos y hermanas que tienen ese anhelo, que tienen ese deseo, que tienen ese fuego, que predican donde quiera que van, si van en el bus, si van en el tren, si van a una tienda, si están haciendo mercado, si están haciendo una compra en algún lugar y se encuentran con un desconocido, tienen esa facilidad de hablar, de predicar, de invitar a la gente a la iglesia. Incluso hay personas aquí que conducen Uber y cada vez que se sube una persona a ese auto, buscan la manera de hablar, de presentar al Señor, de invitarlos a la iglesia. Y yo me sorprendo, pero no es así con todas las personas. Sin embargo, la misión de testificar es para todos los creyentes y hay muchas maneras de hacerlo. Y esta semana, apreciado amigo, vamos a estar viendo que no podemos obligar a nadie. Pero Dios nos ha dado el Espíritu Santo que tiene la capacidad de convencer y de conmover a las personas. No podemos volvernos en personas que están predicando el Evangelio solamente por miedo, por terror, o que estamos tratando de manipular u obligar a las personas a aceptar a Jesús. No, recuerda lo que dice el texto. El amor de Cristo me constriñe, el amor de Cristo me motiva, el amor de Cristo me impulsa. Y ese mismo amor es el que impulsa a las personas a entregarse a ellos. Así que la lección de este día nos habla a nosotros de manera clara de cómo nosotros, cuando compartimos el Evangelio, crecemos en la gracia. Vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, donde dice de la siguiente manera. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra, hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué está diciendo la Biblia aquí? Una de las mejores maneras para crecer en la gracia es predicar el Evangelio. Porque cuando nosotros le compartimos las buenas nuevas a otros, nosotros mismos somos beneficiados y crecemos en la gracia de nuestro Señor. Así que, manos a la obra. Consejos para compartir a Jesús es el título de la lección del martes. Y aquí nosotros vamos a ver algo muy interesante. Lo primero que yo tengo que tener claro en mi mente es que Dios ha llamado a todos sus hijos que han nacido de nuevo para el reino de los cielos a ser misioneros, a testificar, a compartir el Evangelio. Cuando nosotros estamos compartiendo el Evangelio, somos dichosos y bendecidos. Mira lo que dice Isaías capítulo 50, versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Nosotros hemos sido llamados a hablar, a no callar. Hay un texto en la Biblia que dice que si nosotros callamos, las piedras hablarán. Pero no tenemos que esperar que las piedras hablen, no. Por favor, hagámoslo en este momento. La primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, nos habla a nosotros de estar siempre preparados para predicar el Evangelio. Dice primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, de la siguiente manera. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia
ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y aquí es cuando nosotros tenemos que ver, apreciado amigo, que a veces hay personas que nos hacen preguntas en los lugares que menos nosotros esperamos, en un viaje, en la playa, en un paseo, en la escuela, en una reunión de amigos. Ahí justamente hay personas que nos preguntan por qué vamos a la iglesia, qué hacen en su iglesia, cuál es la diferencia entre su iglesia y la otra iglesia, qué pide Dios de nosotros. Todas esas preguntas son las que nosotros tenemos que resolver. Yo recuerdo en una ocasión cuando un muchacho se bautizó y había una persona que había llegado a la iglesia por primera vez. Y todas las personas le decían, no, bienvenido a la salvación, bienvenido a la salvación. Dios lo salvó, gloria a Dios. Y esta persona mira al otro y le dice, ¿y de qué lo salvó? Esa es una de las preguntas más lindas que nosotros podemos responder. Así que siempre tenemos que estar preparados para enseñarle a los demás y dar razón de nuestra fe. La lección de esta semana, y especialmente de este día, habla de uno de los temas más espectaculares que nosotros podemos tener y es cómo cultivar una amistad para predicarle el evangelio. Cuando nosotros hablamos y preguntamos a la iglesia quién le enseñó, cómo llegó a la iglesia, muchos de ellos llegaron a través del ministerio de la amistad, del evangelio de la amistad, de cómo personas se acercaron, les enseñaron, los invitaron a comer, hablaban con ellos y luego los invitaron a la iglesia. La lección de este día nos presenta a nosotros varios pasos que nosotros podemos seguir en ese cultivo de amistad con propósito. Y yo quiero compartírselo para que nosotros lo tengamos claro. El primero es desarrollar una amistad con las personas. Es cuando nosotros presentamos esa calidez, esa amabilidad, ese genuino interés por ayudar a esas personas para acercarlas al Señor. Así que, apreciado amigo, una de las cosas que nosotros debemos desarrollar en nuestra vida como hijos de Dios es la capacidad de ser amigo y hacerse amigo. Sé que para algunos que son introvertidos este tema puede ser un poco difícil, pero recuerda que no estamos solos. Dios está con nosotros ayudándonos a desarrollar este ministerio de amistad para que lo puedas convertir luego en el evangelio de la amistad. Entonces, lo primero que tienes que hacer es aprender a desarrollar una amistad genuina con las personas que te rodean. Luego, ora para que el Espíritu Santo obre en el corazón de esas personas. Así que tú tienes que orar por aquellas personas que estás colocando en tu círculo de amistad para que Dios pueda abrir sus ojos, para que tus palabras sean las mejores, para que tus actitudes sean las mejores y puedan cultivar esa amistad de una manera genuina y bonita. El tercer paso es buscar maneras naturales de hablar de tus propias experiencias de fe o ofrecer una oración por esas personas. Es cuando tú empiezas a decir una promesa, algo que te pasó, cómo Dios cambió tu vida, lo que nosotros llamamos testimonios personales, pero con tranquilidad. Tú no puedes ir de frente. Estás compartiendo cosas sencillas, estás orando por la persona. Si tiene un problema, dile, oye, voy a orar por ti. Pero todavía no seas tan efusivo en la presentación de ese mensaje. Ve con calma. Dios va a ir dando esas oportunidades paso a paso. El siguiente es buscar formas de poner en contacto a tu nuevo amigo con otras personas de la iglesia. Entonces viene el picnic, viene una salida, viene una actividad, hay un grupo pequeño, hay una comida. Tú puedes ir integrando a ese amigo para que vaya compartiendo con otras personas. Recuerda esto, Dios da las oportunidades. El éxito depende de la manera que nosotros usamos esas oportunidades que Dios nos ha dado. Así que vas abriendo las puertas del reino de los cielos para esa persona y vas cultivando esa amistad. Luego, tú vas a orar acerca de las necesidades o preguntas específicas que puede tener tu amigo. Y aquí es cuando ya empezamos a hablar de temas más profundos, de verdades bíblicas, de diferencias, de enseñanzas que la Biblia dice, pero que el mundo quiere ocultar.
Y Dios nos va a ir dando esas oportunidades. Ahí es cuando yo puedo ofrecerle a ese amigo estudios bíblicos, que es el siguiente paso. Busco una oportunidad para mostrarle la Biblia, para ofrecerle consuelo, orientación en su vida. Puedo compartirles algunos videos de YouTube, puedo compartirles algunas meditaciones que hacen en nuestra iglesia y puedo ir abriendo aún más las puertas de salvación para todos nuestros amigos. Y finalmente, cuando ya llegue ese momento, cuando la amistad está sólida, cuando la persona confía en ti, cuando tú le has ayudado a suplir esas necesidades, es el momento cuando tú le dices a esa persona si le gustaría recibir estudios bíblicos y aún más, si le gustaría asistir, participar y hacer parte de los discípulos del Señor Jesucristo. Apreciado amigo, apreciado hermano, Dios nos ha enviado a todos como misioneros. Él nos da las capacidades, pero también nos da la oportunidad. Pero está esperando que nosotros tomemos la decisión de hacerlo. Recuerda, todo está listo. Solamente falta tu decisión y tu acción. Avancemos con este maravilloso plan de salvación. Un hijo errante es el título de la lección para este día miércoles. Muchos de nosotros podemos tener la experiencia de haber visto a un hijo que se alejó de Dios, a un amigo o a un familiar que tomó la decisión de alejarse de Dios, de irse al mundo, e incluso nos han dicho que ni siquiera oremos por ellos porque están felices allí. ¿Cuál debe ser nuestra actitud con estas personas? Pues la lección de escuela sabática de este día presenta un caso muy interesante. Y es que en el libro de Oseas, Dios llama al pueblo de Israel o al reino de Israel del norte, Efraín. Y describe cómo Efraín tomó la decisión de alejarse de Dios. Vamos a Oseas capítulo 4, versículo 17, donde dice de la siguiente manera: Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Y aquí es donde nosotros encontramos la primera lección: no obligar. Yo sé, apreciado amigo, que suena difícil, pero el Evangelio no es de obligación. La relación con Dios no puede ser obligada. El amor con Dios no puede ser obligado. Nosotros sabemos que el amor de Dios derrite los corazones, pero yo no puedo obligar a un hijo, a un familiar, a un amigo a que se quede cerca del Señor. Debo respetar esa decisión y por eso el libro de Oseas lo dice: déjalo. Y comienza a describir todo lo que este hijo, que lo llama Efraín, está haciendo. Vamos a Oseas capítulo 7, versículo 13 y 14, donde dice de la siguiente manera: ¡ay de ellos! Porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron y yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron y se rebelaron contra mí. Este texto presenta cómo este pueblo se fue alejando de Dios, buscando los placeres, pero poco a poco este pueblo iba a ser deteriorado porque vendrían los amigos y ya la protección de Dios no estaría con ellos y finalmente serían destruidos. Pero ¿cuál es la actitud que nosotros debemos tener con esas personas? ¿No hablarles? ¿Echarlos de nuestra casa? ¿No dirigirles las palabras? No. La lección de escuela sabática dice que nosotros debemos respetar su decisión. Sin embargo, nosotros debemos seguir orando por ellos, buscando cualquier oportunidad para volverlos a conectar con Dios. El amor de Dios los va a seguir en todo lugar. Ellos en algún momento van a estar receptivos y ahí es cuando nosotros debemos seguir funcionando como mensajeros de esperanza, como hijos de Dios que quieren la salvación para esas personas. Pero el caso no cierra así. El libro de Jeremías nos muestra a nosotros cómo ese hijo Efraín volvió en sí y llegó otra vez a la casa de Dios. Vamos a Jeremías capítulo 31, versículo 18 y 19. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba.
Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Aquí me está hablando del arrepentimiento de ese hijo llamado Efraín. Sé que en algunos momentos nosotros sentimos dolor, frustración, desánimo cuando vemos a nuestros hijos, a nuestros familiares apartarse del Señor. Pero no podemos perder la fe, apreciado amigo. Dios está tocando los corazones hoy en día y en cualquier momento esa semilla va a dar fruto. Así que oremos por ellos, estemos prestos a apoyarlos, brindémosle nuestra amistad, démosles todo nuestro apoyo, no nos quejemos, no nos lamentemos, no les hagamos malas caras, abramos las puertas del reino de los cielos para ellos y démosle la bienvenida. Dios está llamando a su pueblo a un trabajo enorme y es volver a recuperar a los hijos que se han perdido. Así que, apreciado amigo, apreciado hermano, aquí estamos. Dios está usando tu vida y mi vida para volver a las ovejas extraviadas. Recuperados es el título de la lección del día jueves para esta semana. Creo que todos hemos tenido momentos de aridez espiritual, de tibieza espiritual, de no saber cómo reconectarnos con Dios. La lección de este día nos habla a nosotros cómo debemos trabajar en esa reconexión, en esa reconciliación con Dios, pero también habla de cómo nosotros debemos trabajar con aquellas personas que se han alejado del Señor. Cómo nosotros debemos tratarlos con amor, con paciencia. Yo recuerdo en una ocasión que estaba en una iglesia y llegó una persona llena de tatuajes, tenía tatuajes por todo lado. Y la persona se sentó en esa iglesia y pasó al llamado que yo hice al bautismo. Inmediatamente se me acercaron dos personas aparte y me dijeron lo siguiente: pastor, ese hombre no se puede bautizar. Yo las miré y les dije, ¿y por qué? Pastor, porque tiene muchos tatuajes y eso no le agrada a Dios. Yo, ¿cómo? O sea que para él poderse bautizar y poder empezar una vida con el Señor, ¿tiene que quitarse los tatuajes? Ah, pastor, es que no es un buen testimonio. Y aquí nosotros estamos viendo un gran problema. Y es que nosotros no hemos sido llamados para decidir quién sí y quién no. Nosotros hemos sido llamados para predicar el Evangelio a todos y abrir las puertas de la salvación a todo pueblo, raza y nación. Apreciado amigo, apreciado hermano, cada persona que se ha alejado de Dios necesita nuestro amor, necesita nuestro apoyo, necesita nuestras llamadas, necesita nuestros mensajes de texto, necesita ese cariño. Y especialmente si vives en los Estados Unidos. Esta semana hablaba con una jovencita que me dijo, pastor, yo me alejé de Dios, me siento tan sola en este país. Y ahí es cuando nosotros, aún las personas que se han alejado, nosotros tenemos que brindarle ese amor. Ah, es que no volvió a la iglesia. Pues cada vez que te lo encuentres, ámalo, salúdalo, mándale un mensaje, dile que estás orando por esa persona. Apreciado amigo y apreciado hermano, cuando nosotros manifestamos amor, vamos a recibir amor. La lección de esta semana dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo estamos presentando nosotros al Señor a las personas que nos rodean? Hay una cita de este día que me dejó impresionado, que se encuentra en el Ministerio de Curación, página 338. Leámosla. Ninguna otra influencia que pueda rodear al alma humana ejerce tanto poder sobre ella como la de una vida abnegada. El argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable. Así que nuestra vida debe ser un ejemplo coherente con los que piensan diferente,
con los que actúan diferente, con las personas incluso que son rebeldes, nosotros siempre debemos manifestar el amor del Señor. Recuerda, apreciado amigo, que Dios nos ha enviado a un mundo oscuro, tenebroso. Esto es una batalla, pero el Espíritu Santo está contigo. Si en algún momento te falta amor, te falta paciencia, pídele a Dios y dile: Señor, ayúdame, dame amor por estas personas que se alejaron, dame amor por ese familiar que ahora está haciendo cosas que él sabía y que él predicaba que eran incorrectas. Dame amor por esa persona. Y yo estoy seguro, apreciado hermano, que Dios le va a dar todo el amor por esa persona. Y ese amor, tarde que temprano, traerá de vuelta al hogar a esa persona. Así que no te canses de hacer el bien. Dios te puso ahí porque tienes una misión. Acéptala. Para estudiar y meditar es el título de la lección del día viernes de esta semana. Y aquí es cuando nosotros empezamos a mirar las conclusiones de todo el estudio de la semana, de cómo compartir el Evangelio, de cuál es la misión que tenemos en esta tierra. Dios tiene un plan para cada persona que ha nacido en el reino de los cielos, y es ser misioneros. Dios te ha colocado a ti en un lugar pequeño, en un lugar grande, para predicar, para compartir, para enseñar a través de tu influencia, a través de tu manera honesta de trabajar, a través de tu entusiasmo, a través de todas las cosas que tú haces, compartir con las personas que te rodean. Cuando tú llegas a una casa nueva, cuando llegas a un apartamento nuevo, cuando llegas a un condominio nuevo, tú debes relacionarte con las personas que están alrededor, dar una tarjeta, dar un alimento, ser amigo para que las demás personas puedan convertirse en amigos y luego en discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Este día habla acerca de la bendición de ocuparnos en la obra del Señor. Y quiero presentarles esta cita que se encuentra en el libro de Evangelismo, página 267. Las personas que se ocupan más activamente en hacer con interés y fidelidad la obra que les corresponde en la tarea de ganar almas para Cristo son las que más se desarrollan espiritualmente y en devoción. Qué linda esta cita. Y es que cuando nosotros compartimos el Evangelio, enseñamos a otros, estamos ocupados en la labor del Señor, no estamos mirando el error de aquí, no estamos criticando, no nos estamos quejando, sino que estamos desarrollando un carácter a la semejanza de nuestro Señor Jesús. También este día tiene aproximadamente unas 5 preguntas. Yo he escogido una, que es la que voy a desarrollar en este momento. Dice: ¿has comprobado que la ganancia de las almas está vinculada con una experiencia personal y vibrante con Dios? Por supuesto. Yo mismo he dado estudios bíblicos, yo mismo he ganado personas para Cristo. Dios ha puesto personas en mi camino que hoy son adventistas del séptimo día, que hoy son hijos de Dios. Cada vez que yo veo a esas personas, yo siento un gozo, una alegría. Apreciado hermano, este es el gozo de la salvación. Cuando yo los veo sirviendo, cuando yo los veo predicando, cuando yo los veo ganando a otros, yo digo: no lo puedo creer. Dios es poderoso, grande y eterno. Eso genera en nosotros una dicha y un gozo enorme. Así que, apreciado amigo, si quieres compartir de ese gozo y de esa alegría, hay que compartir las buenas nuevas de salvación. Y para resumir, aquí hay un texto muy interesante. Cuando el amor de Dios y su palabra viva y poderosa llena nuestra vida, nos sentimos con el deseo de amarlo y compartirlo con quienes nos rodean. Debemos orar y ser reflexivos y decididos a la hora de testificar, teniendo la certeza de que la palabra de Dios está en nuestra boca y que el Espíritu Santo nos acompaña todos los días. Así que, apreciado amigo, apreciado hermano, compártele. Dios está ahí. Nosotros debemos compartírselo a todos los que nos rodean. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos la próxima semana.